Nosotros empezamos hace muchísimos años a remodelar rasgos faciales. Empezamos a hablar de armonización facial y de remodelación de rasgos faciales. Y muchas veces combinamos la remodelación de rasgos faciales por razones de género con estética. Para lograr la armonización facial es necesario sí o sí la remodelación del hueso y del tejido blando al mismo tiempo. Y hay que combinarlos con procedimientos clásicos de la cirugía estética facial como el lipofilling o los fillers. Esto es algo interesante que yo publiqué no hace mucho en el Craniofacial Journal. Es una unidad estética que es un triángulo en el que se incluye la frente, las órbitas, la nariz y el labio. Yo considero que cada vez que se hace una rinoplastia hay que tener en cuenta el ángulo frontonasal y el ángulo que forma el labio con la nariz, y en relación a la expresión de los ojos. La expresión de la mirada es muy importante para hacer cualquier tipo de cirugía estética facial, y hay que remodelar la órbita y la periórbita con y sin procedimientos quirúrgicos. Combinar la remodelación ósea con las partes blandas para mí suma y no resta en cualquier tipo de estética y de remodelación de los rasgos. Y rinoplastia sin tener en cuenta qué pasa con el ángulo frontonasal y qué pasa con el labio, para mí es totalmente fuera de lugar. ¿Qué hago yo en el tercio superior de la cara? Bueno, hago una osteotomía que depende de la amplitud del seno frontal, es la amplitud de la osteotomía que hago. Incluyo el primer centímetro del dorso nasal en la osteotomía, e incluyo parte de la órbita hasta el techo de la órbita, como dijo Daniel también. Y lo que trato de hacer es básicamente, si esta es un cráneo masculino, transformarlo en un cráneo femenino. Y no importa que esto sea por razones de género. Si uno quiere rejuvenecer o feminizar o modificar la órbita, hay que lograr pasar de esta órbita a esta, y para eso no alcanza solamente con la resección del anillo orbitario superior, sino que también hay que modificar el volumen, y muchas veces lo que hago es integrar grasa, muchas veces lo que hago es colocar algo en el piso de la órbita o remodelar el reborde orbitario inferior también. Yo dejé de usar una línea y ahora lo que hago es un zigzag anterior que me da muy buen resultado final. Para después descender, si es que tengo que descender las entradas o descender o lowering la línea del pelo. Las osteotomías completas que yo hago para remodelación de la órbita, muchísimas veces, por no decir todas, saco la mucosa completamente del seno frontal. Prácticamente ya no oblitero más los senos frontales. Al mismo tiempo que combino con la técnica de Fouet con múltiples implantes para cubrir la cicatriz y para cubrir las entradas. Y uso muchísimo, que nosotros tenemos más de 500 casos de cejaplastia directa, con excelentes resultados, y yo, en mi humilde opinión, creo que es la mejor manera de posicionar la ceja, al mismo tiempo que uno hace una blefaroplastia o hace lipofilling o remodela la órbita. También trabajo mucho el primer centímetro de la nariz y del dorso y de la unión frontonasal, hago las osteotomías de la frente y vuelvo a reposicionar el hueso. Yo hace 5 años que no utilizo titanio, lo dejo con apenas un alambre muy finito o hilos reabsorbibles a hueso con hueso. La idea mía es que remodelo exactamente el hueso y lo dejo anclado adentro del seno frontal, como verán acá. Esto es lo que se puede lograr, por eso yo digo que cuando uno va a hacer una rinoplastia tiene que tener en cuenta el labio y la frente, porque si yo no le hubiera hecho nada a la frente a esta paciente, nunca hubiera podido obtener este pasaje entre la nariz y la frente.